Iglesia, bendiciones, buenas noches. Vamos a esperar un poquito de tiempo a todos los hermanos que en esta noche estén en la línea de Facebook. Dios les bendiga, saludos. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Por aquí estamos nuevamente viéndonos. Gracias a todos los hermanos que en esta noche están conectados. Nosotros estamos teniendo unos temas muy interesantes sobre guerra espiritual en la iglesia. Entonces nosotros estamos viendo cómo atar al enemigo. No se trata de palabras, decía, se trata primero de justicia. Y es necesario que aprendamos cómo entrar y cómo pelear una guerra espiritual, porque si nosotros no comprendemos estas áreas y no entendemos estas áreas, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo va a ser tremendamente golpeada, iglesia. No se puede tener la fe correcta si no hay obediencia ni justicia. No se puede tener el espíritu correcto si no hay obediencia, justicia, santidad. Por lo tanto, la iglesia necesita bastante corregir bastante su vida en todos estos aspectos, porque muchos están siendo golpeados por falsas doctrinas y enseñanzas. Es necesario conocer nosotros mucho sobre la doctrina y sobre la enseñanza, y hemos venido hablando sobre todo esto, iglesia, bastante, porque muchos de nosotros se han perdido, iglesia, se ha perdido totalmente la iglesia en todo esto. Y yo quiero que tú conozcas cómo se pelea verdaderamente una guerra espiritual. Saludos a todos los hermanos que estén conectando. Cómo pelear verdaderamente, cómo poder que Dios responda a vuestras oraciones, porque es ahí donde el alma se desespera, como dice el libro de Proverbios, por causa de que nosotros no recibimos esas bendiciones y seguimos peleando con armas terrenales, seguimos peleando o seguimos esforzándonos con esfuerzos terrenales más que espirituales, porque la iglesia entra en una desesperación tan fuerte que empieza a buscar medios terrenales para poder obtener lo que ellos quieren. Y esto pasa en estos momentos. Hemos dejado verdaderamente a Dios y no creemos verdaderamente en Dios como es Dios. La iglesia busca soluciones terrenales, está buscando solamente y apartamos a Dios como si fuera algo religioso, nada más para tener una religión o poderte confortar un poco la conciencia y el alma, pero la iglesia no está obteniendo respuesta en la guerra espiritual, no está obteniendo respuesta por medio de la oración, porque no han entendido que no se trata una guerra de palabras o solamente orar por orar, sino es una guerra de justicia, es una guerra de amor, es una guerra de fe, es una guerra de santidad, para que la palabra que es espíritu tenga poder y tenga vida. Entonces, hermano, gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a todos los hermanos que estén conectados. Gracias, yo te invito a que compartas, yo te invito que de verdad, hermano, si tú conoces y en tu mismo Facebook tienes amigos o tienes hermanos que son cristianos, es necesario que aprendamos todo esto. Yo lo he venido hablando. Más adelante vamos a ver de unos temas poderosos sobre profecía. Y te lo digo, hermano, es muy necesario que nosotros aprendamos cómo pelear todas estas batallas, y te lo aseguro que vas a obtener respuestas. En mi ministerio, en el ministerio que Dios me ha llevado, me ha dado, es un ministerio totalmente de guerra, totalmente de liberación, totalmente profético. Es un ministerio donde hay mucha sanidad, es un ministerio donde hay mucha liberación y es un ministerio donde hay mucha profecía. Recordemos una de estas de las cosas. Por eso la apostasía ha crecido tanto ha crecido la apostasía, porque el pueblo carece de conocimiento, el pueblo carece de entendimiento. Hoy nos dejamos imponer manos por quien sea, hoy nos dejamos profetizar por quien sea, y no sé a muchos cuánto les han profetizado que no se ha cumplido unas cosas, porque te digo, no se trata que el hombre profetice de lo suyo o profetice por profetizar, porque ninguna profecía es de interpretación privada, como dice su palabra, y la profecía no fue traída por el hombre, sino es traída por el Dios Todopoderoso, es traída por el Espíritu Santo. Entonces el hombre no puede profetizar a cualquier hora, en cualquier momento.
lo que se le ocurra, no puede, hoy vemos que muchos interpretan sueños en un minuto, en un segundo te dicen qué es lo que tú tienes, cuando la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, nos enseña cómo se revelan sueños, cómo se revelan profecías. Hermano, estamos careciendo de conocimiento, la iglesia se está enfermando, se está contaminando por todo este tipo de enseñanza falso, porque todo mundo dice Dios me dijo, ya cuando dicen ya es profeta, es una mentira tan grande, hermano. De verdad que está careciendo el pueblo tremendamente, la apostasía sigue creciendo, por lo tanto si la apostasía crece, el pueblo se desemboca y el pueblo se pierde. Entonces yo te voy a traer palabra del Dios Todopoderoso el día de hoy, y nosotros lo vamos a ver con su palabra, porque acuérdate, hermano, que la palabra de Dios es el espejo del predicador, es el espejo del profeta, es el espejo del creyente, la palabra del Dios Todopoderoso. Por eso es necesario que nosotros examinemos por medio de la luz de la palabra todo lo que estamos enseñando, hacia dónde va, y no solamente tenemos que ver textos y contextos de todo lo que estamos viviendo. Yo te aseguro que en todo esto vas a tener una respuesta sólida, concreta y efectiva del Dios Todopoderoso. No hay otra manera de hacerlo. La Biblia, si la palabra de Dios nos enseña que el Dios Todopoderoso ganó todas las batallas, pero escúchame bien, no se trata de decir que las ganó, se trata de ver cómo guió a David, cómo guió a Daniel, cómo guió a sus reyes, a sus profetas para que ganaran esas batallas. No se trata solamente de tomar la palabra y de decir si Dios así lo hizo, así va a ser, sí, claro, pero eso demandó obediencia, eso demandó sabiduría, eso demandó ser un hijo de Él, eso demandó obedecer a Dios Todopoderoso. Entonces, sin obediencia no vas a ganar ninguna guerra espiritual, sin justicia no vas a ganar ninguna guerra espiritual, y sin fe menos vas a ganar la guerra espiritual. Por lo tanto, hermano, en el nombre de Jesús, yo te agradezco que estés conectado. Es una palabra poderosa la que el día de hoy se te va a dar, se te va a compartir todo esto. De verdad, no soy un pastor conforme a lo que Dios me ha hablado solamente para levantar el ego ni para elevar las mentes, porque de nada sirve que yo el día de hoy te esté dando un tema de decirte, hermano, Jesús va a estar contigo, Jesús esto, es seguro que va a estar si tú estás en obediencia, es seguro que Jesús va a estar si estás en santidad, si estás obedeciendo su palabra, y eso es lo que mucha gente vive engañada solamente, y no le enseñan cómo ganar esas batallas. Por eso se va a compartir aquí un ministerio que va a ser muy grande y vamos a crecer bastante. Hay mucha profundidad en la guerra espiritual, bastante profundidad en la guerra espiritual, y hay bastante profundidad en la profecía. Yo lo hablaba hace ratito, vamos a tener un ministerio profético aquí y lo vas a poder examinar, y el día de hoy vas a entender y vas a saber cómo un profeta se mueve, vas a saber también cómo la profecía se está manifestando, cómo se mueve, y vas a entender muchas cosas que a lo mejor dijeron en ciertos lugares y ciertos profetas que no se han cumplido, que no se van a cumplir, porque no vino directamente de Dios, sino vino de su corazón, vino de su vanidad. Y vamos a entender cómo Dios habla por medio de los profetas, desde mayores, menores, en qué circunstancias, qué situación, para que nosotros podamos entender cuándo van a ocurrir o cómo ocurren las profecías, hermano, porque de verdad es muy engañoso. Nosotros estamos viendo un sinnúmero de profecías totalmente falsas y unas verdaderas. Y yo te decía, si quieres conocer un profeta verdadero también, y yo lo decía, David Howard es un profeta de Dios, T.B. Joshua es un profeta de Dios con un ministerio no solamente grande en almas, sino verídica también. Acuérdate también que en esto Dios también nos va a probar. Nosotros estamos viendo guerra espiritual, gracias a todos los hermanos que siguen conectados con nosotros. Y yo hablaba que guerra espiritual, ahorita estamos viendo el título, o lo vimos, ata al enemigo. Nosotros primero, para ganar una guerra espiritual, necesitamos tomar y arrancar todas las armas al enemigo. Si no, el enemigo todavía tiene voluntad sobre ti, tiene autoridad sobre tu casa, tiene autoridad sobre tus hijos. Entonces, si no quitas primero la autoridad de Satanás, no puedes ganarle al enemigo, porque primero tienes que atarlo a él para poder saquear tus bienes, como dice en el libro de Lucas y en el libro de Mateo capítulo 12, y ahí lo vamos a empezar ahí, iglesia. Yo decía que no es una guerra de palabras, primero es una guerra de justicia. Nosotros vimos sobre el ayuno también en el libro de Isaías capítulo 58. Yo quiero que tú me acompañes al libro de Mateo. Estás ahí en el nombre de Jesús. Acompáñame en el libro de Mateo, capítulo 12, pueblo, en el nombre de Jesús. El libro de Mateo, capítulo 12. Nosotros estamos viendo en el versículo
29. Versículo 29 es lo que debemos que hacer. Más adelante vamos a ver, vamos a entender por qué, y esto más bien te va a dar a entender por qué muchas maldiciones no se han cortado verdaderamente. Hemos escuchado dentro de vuestras prédicas rompiendo maldiciones y pues la maldición muchas veces sigue, porque no sabemos mantener el rompimiento, no sabemos mantener eso, sino que estamos nosotros tan necesitados, tan hambrientos de que algo se rompa en vuestra vida, tan necesitados y hambrientos de que vuestros hijos verdaderamente lleguen a vuestra vida, lleguen a Cristo Jesús, que nosotros recurrimos, como decíamos, a infinidad de votos que no provienen de Dios. Estamos viendo que haz un voto de eso, haz un voto de esto, que de dinero, a Dios no se le compra con dinero, mi hermano. A Dios no se le gana. Eso es blasfemar en contra de Dios. No se pueden hacer votos de dinero, porque el pastor te lo dijo. Tu voto, si lo quieres hacer en una parte económica, es personal. Que tú lo sepas con Dios, nada más es de tu corazón. Todo es de tu corazón. Es donde habita la fe. Pero yo no puedo llevarte un voto de dinero, porque la gracia de Dios no se compra. La gracia de Dios es por la fe. La gracia de Dios es por la sangre de vuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo he visto la mano de Dios cuando yo ministro de esta manera la ofrenda, cuando yo ministro de esta manera. Quien quiera hacer su diezmo por gracia, no por maldición, no por agredir al hermano, que si no diezmas, que si no ofrendas, te vas a ir al infierno, malditos sois con maldición. Hermano, la palabra es clara, la palabra es por fe. Entonces todo lo hagamos por fe de corazón, y esto lo he visto en mi ministerio. Muchos hermanos que están conectados pueden ver que Dios no nos abandona, porque es por fe. La gracia es por fe. Lo mismo que hizo Abraham es por fe. Todo lo que hagamos es por fe, hermano. Entonces nosotros vemos en el Mateo capítulo 12 versículo 29, dice la palabra de Dios: porque ¿cómo puede alguno entrar? Dice la escritura, ¿cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Si primero no le ata. Entonces aquí es necesario primero quitar las armas a Satanás para poder atar y para poder arrancar y poder golpear. Y luego dice la palabra de Dios: y entonces podrá saquear su casa. Entonces podrá que liberar su casa. Entonces podrá tomar el botín, como dice el libro de Lucas capítulo 11, que va a arrebatar el botín y repartir el botín cuando viene el hombre más fuerte, el otro hombre más fuerte, que es nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Entonces déjame compartir esto contigo, que una de las cosas para poder saquear o quitarle o arrebatar un arma de Satanás es confesar vuestros pecados. Yo quiero llevarte el libro de Proverbios para que veas que no es una guerra de palabras, porque si tú no entiendes, si tú estás orando con desobediencia, en vez de que Dios responda, el mismo Dios te va a dar una reprendida, y está escrito en la palabra de Dios. Escúchalo muy claro, está escrito aquí en la palabra de Dios para que entendamos, porque hay hermanos que dicen: pastor, ¿cómo puede usted decir eso? Eso es una mentira. No, mi hermano, la gente te enseña a decir ora como tú quieras. No se puede orar tampoco como tú quieras. Nuestro Dios Todopoderoso, los apóstoles le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Entonces también se debe que enseñar cómo orar, cómo pelear, cómo dirigir la oración, cómo dirigirnos en el altar, porque cuando Dios estaba, el eterno Hashem Elohim, nuestro Padre Jehová, nuestro Señor Jesucristo, ellos sabían cómo dirigirse verdaderamente en el altar, cómo llevar el altar. Dios Todopoderoso dejó instrucciones de cómo hasta hacer las cosas que le agradan a Él. Él no es de una y se va. Él no es de orar por orar. Él no es de levantar un ayuno por levantar un ayuno, porque hoy se inventan tantos ayunos, que dejar de ver televisión, que dejar de celular, que el ayuno de verduras, que el ayuno de frutas, que el ayuno, eso no es una mentira. El Señor dijo: no le quitas y no le añadas. Entonces, hermano, ¿de dónde estamos sacando tantas incoherencias? Y es por falta de conocimiento, y que también, ¿sabes por qué estamos sacando tantas incoherencias? Porque al hombre no le gusta rendirse bien. Entonces, como le dejas a media al hombre, que medio se rinda, entonces eso le agrada al hombre, ¿verdad? Quedar a medias, decir: mira, pues aquí no me llevan tanto a ese ayuno profundo, a ese tanto sin comer. Mira, aquí sí se permite esto. No, en la iglesia se puede permitir lo que quieras, pero Dios no lo permite. La palabra de nuestro Dios Todopoderoso en 1 Corintios dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Por eso la gente no está creciendo, por eso no está liberándose, por eso no está tomando verdaderamente. Dios no está respondiendo, porque no te edifica, y lo que no te edifica no crece, hermano. Y nosotros lo vamos a ver en el libro de Proverbios capítulo, déjame ver el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 9. Ahí es donde vamos a empezar con todo eso, en el libro de Proverbios capítulo
28, versículo 9, si tú me acompañas en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Entonces, gracias a los hermanos que siguen conectados, gracias por de verdad conectarte en esta hora, gracias por compartir estas enseñanzas. Pronto voy a estar en un canal abierto para todas las personas, en un Facebook abierto, no tan cerrado, porque a veces lo ven muy pocas personas y esto es necesario que crezca mucho. Yo te lo decía que he leído mucho sobre todo esto, y cuando Dios me levanta en este ministerio, veo que hace falta muchas cosas en los libros que se escriben. Hace falta mucho sobre obediencia, hace falta mucho sobre santidad y mucho sobre fe. Entonces solamente te enseñan cómo ores, y eso en vez de orar, ellos te dicen cómo orar, pero no depende de la oración, depende de la obediencia. 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la instrucción, para no oír la instrucción, es condición, sino de un tema de instrucción. Dice: los que se apartan, el que aparta su oído para no oír la ley con nosotros, porque por ahí se está cortando un poquito el Face, el internet, pero aquí estamos, hermanos. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley. Escuchemos qué dice la palabra: su oración también es abominable. Fíjate lo que dice: su oración también es abominable. Entonces puedes ver lo que dice la palabra de Dios. Gracias a los hermanos que estén correspondiendo a esto, que me estén apoyando en las citas. Es abominable. Está diciendo Dios aborrece, a Dios le reprocha eso. Dios te lo está recalcando. Es abominable, como nosotros vimos en el libro de Isaías, capítulo 58, sobre el ayuno. Para Dios es abominable. Puedes entender que muchas familias o muchos hermanos el día de hoy están ayunando sin agradar a Dios, están orando sin agradar a Dios. Entonces, en una guerra espiritual, si Dios está diciendo tu oración es abominable, está diciendo el Señor, no la estoy recibiendo, la estoy rechazando, entonces Satanás contesta y Satanás te golpea. Satanás contesta y Satanás te está golpeando constantemente, que vas a llegar a una desesperación. Pides, yo te decía, pides bendición y pides trabajo y llega escasez, pides salud y llega enfermedad, pides paz en tu casa, con tu padre, con tus hermanos, con tus hijos, y llega problemas. ¿Por qué? Porque desde el momento que la oración no viene desde el punto de obediencia, es abominable para el Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, nosotros necesitamos entender que una guerra espiritual depende primero de justicia, santidad y amor y fe. Justicia, santidad, amor y fe. Justicia, santidad, amor y fe. El amor es justicia. Entonces vamos a nosotros abarcar todo esto para que la oración sea correspondida y la oración de vosotros sea contestada. Ya vimos en el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 9 que muchas de las oraciones, si no tienes obediencia, santidad, no tienes justicia, entonces es abominable para el Dios Todopoderoso. Entonces Jesús no puede interceder, Jesús no puede abogar, porque tú estás en pecado, tú estás en desobediencia, tú estás con odio, resentimiento, coraje, envidia, celos, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borrachera, lujuria, perversidad, avaricia, idolatría. Todo eso es abominable para el Dios Todopoderoso. Aquí lo estamos viendo: el que aparta su oído para no oír la instrucción, o sea, la ley, su oración también es abominable. ¿Puedes entender ahora de dónde depende una guerra espiritual? Podemos ver nosotros entonces en dónde está la fuerza y el poder de la oración. Es en la obediencia. Escrito está en la palabra de Dios. La palabra de Dios ahorita acaba de alumbrar, acaba de guiarnos, acaba de darnos dirección. Entonces, si también la profecía no viene, yo te lo decía, yo voy a compartir estas dos cosas. No puedes creer a toda persona que Dios está hablando si él no tiene, como dice el Señor, lo conoceréis por sus frutos. Entonces tú, un profeta, no me vayas a decir como Elí, porque ahorita hay muchos Elí. Elí es que un hombre te profetiza, pero su casa está en desobediencia, sus hijos están en desobediencia. Eso es lo que demanda también en el libro de Primera de Timoteo capítulo 3, hablando de pastores, hablando de ministros, hablando de profecía. Entonces, hermano, no puedes decirme que Dios te está hablando cuando tú no estás corrigiendo tu casa, de acuerdo a Primera de Samuel capítulo 3 en adelante, y también Primera de Timoteo capítulo 3 en adelante. Es una regla de Dios, es una ley de Dios, y ten cuidado con todo aquel que te impone manos, y ten cuidado con todo aquel que te está diciendo Dios está hablando, Dios está profetizando, si primero no está corrigiendo su casa, porque dice: lo conoceréis por sus frutos, su casa, su familia,
familia y todo lo que hace. De ahí depende la verdadera profecía, de ahí depende el verdadero espíritu, de ahí depende verdaderamente la palabra correcta. Y hoy estamos viendo todo lo contrario, hermano. Por eso te digo, no te dejes guiar, no te dejes llevar porque solamente dicen, Dios me dijo, Dios me dio un sueño, Dios esto. No, mi hermano, te estoy enseñando guerra espiritual desde una raíz, desde tener poder verdaderamente y agradar al Dios Todopoderoso. Cuanto más tienes obediencia, hermano, en cuanto más obedeces a Dios, más te llenas de su espíritu. En cuanto más obedeces a Dios, más te llenas de su espíritu, hermano. Entonces, nosotros debemos que entender primero que guerra espiritual es obediencia. Déjame darte otra de las cosas sobre guerra espiritual, es confesar vuestros pecados. La primera parte en obediencia y atar a Satanás es confesar vuestros pecados. Muchos de ustedes tienen que confesar el pecado, hermano. El Espíritu Santo te va a guiar a confesar ese pecado. No estamos hablando de regresiones, que acuérdate cuando eras pequeño, acuérdate cuando eras chiquito, acuérdate que te pasó esto con tu mamá, con tu papá, acuérdate esto de tus abuelos. No, esas son regresiones, eso es G12 y yo me imagino que muchos de ustedes lo tomaron, muchos de ustedes se les han aplicado de esa manera, les hacen regresiones y dicen que es así, que tienes que escribirme en una carta esto, ese es un tema de G12, ese es un tema de regresiones, ese no es un tema espiritual, tengan mucho cuidado con eso no es un tema espiritual, ese es un tema de G12, es un tema donde en vez de abrir, en vez de liberar, abren más puertas y se siguen manifestando. Me ha tocado ver muchas cosas de esas, sobre que escribe esto, que escribe el otro y de repente hay una manifestación y los llevan poco a poco como si fueran sesiones de regresiones, lo mismo que hizo este gran psiquiatra o gran psicólogo y psiquiatra que fue Freud. Él hacía muchas regresiones sobre todo eso y es necesario que tú conozcas que eso no es de Dios. Esas son regresiones que están abiertas puertas espirituales y constantemente vas a ver que se liberan porque vuelves a abrir otra puerta cuando empiezas a recordar del pasado, empiezas a mover. Cuando Jesús te tomó, cuando Jesús te perdonó, Él agarró todos tus pecados, los arrojó al fondo del mar. Él no agarró poco a poco el pecado, Él no fue de a poco a poquito, Él tomó y los borró todos de una vez. Y cuando Jesús viene, dice que echa fuera a los demonios, Él no te deja nada. Entonces, una de las cosas por qué la iglesia no es verdaderamente liberada es porque no ha confesado totalmente su pecado. Es necesario que tú tomes verdaderamente el pecado, confiesa tu pecado, no vayas a una regresión. El pecado que estás viviendo, el pecado que todavía te acosa, el pecado que todavía te tienta, iglesia, debes que confesarlo porque allí es donde vienen muchas de esas áreas de transgresiones, muchas de esas áreas de maldiciones donde Satanás todavía tiene fuerza. Y esta parte es confiesa tu pecado para quitarle las armas a Satanás. Te voy a llevar otro capítulo sobre el libro de Salmos, capítulo 32. Guerra espiritual es amplio, muy amplio, bastante amplio. No se explica, no se puede explicar en un año. Yo tengo en la iglesia, antes de que pasara todo esto, antes de ir siempre a la prédica, yo estaba dando guerra espiritual, hermano, y llevaba más de un año y medio y a veces te enseñan guerra espiritual en un mes o en un curso y esto no, hermano, eso es profundo. La Biblia está lleno de eso, de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. No se puede dar en un mes. Yo te decía que llevaba más de un año y medio, casi 2 años y todavía no terminaba lo de guerra espiritual. Y nosotros tenemos un ministerio donde aquí hay diáconos, donde el pastor no solamente es el que expulsa y echa fuera demonios, porque no es el pastor, es el Espíritu Santo. Pero en el ministerio de Casa de Jesús tenemos un diaconado, de los mismos diáconos están preparados, están en el Espíritu y ellos también imponen manos y liberan personas. ¿Por qué? Porque se enseñaron, se prepararon, confesaron y el Espíritu Santo llegó sobre ellos, les dio autoridad, les dio poder y ahorita están liberando. Y es lo que Dios va a hacer por medio de este ministerio que estamos viendo. Dios te va a empezar a dar poder, te va a llenar de su presencia, te va a llenar de su Espíritu. Entonces vas a caminar en una autoridad poderosa para echar fuera demonios, iglesia. Porque esto no es una guerra terrenal, esta es una guerra espiritual. Por lo tanto necesitamos armas espirituales y el arrepentimiento es un arma espiritual. Y yo quiero llevarte al libro de Salmos capítulo 32. Ahí, gracias por acompañarme. Vamos a leer el Salmos capítulo 32.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Escuchaste? Bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, cuyo pecado, está diciendo aquí también, cuya transgresión, lo que venía haciendo eso es transgresión, cuya transgresión, dice, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad. Fíjate lo que dice, no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, pon mucha atención lo que dice David en esta cita en el versículo 3. En el versículo 3 lo que está diciendo el rey David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Puedes ver que hay enfermedades que están en las personas, que están carcomiendo sus huesos. Puedes ver aquí la autoridad que tenía Satanás, la autoridad que tenía todavía la enfermedad, la autoridad que tenía todavía la transgresión, cuando él no confesaba sus pecados. Claramente David, que era un hombre, un profeta, era un rey, era un hijo de Dios, que en el momento que él pecó y cayó su pecado, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Entonces, hermano, aunque tomes pastillas, aunque vayas al médico, muchas veces, si no confiesas tu pecado, Satanás tiene la autoridad y no puedes tomar. Y si tú estás atado, no puedes desatar a otro. Necesitas tú primero desatarte, liberarte, confesar tu pecado. Esto se hace todos los días. Yo lo decía que es un ejercicio de confesión todos los días. Yo hace mucho tiempo, Dios me rescató. He venido hablando de mi ministerio, no me da pena, vergüenza, pero es para testimonio de muchos. Dios me rescató de la drogadicción, Dios me rescató del alcoholismo y de muchos otros pecados. El Señor Dios Todopoderoso me rescató, ahora me tiene fuerte. Pero mientras yo no confesaba todos esos pecados, yo podía sentir todavía angustia, yo podía sentir todavía opresión, yo podía sentir todavía debilidad, cansancio. No tenía la fuerza que tengo ahorita, la vitalidad, no estaba en el espíritu, no tenía sueños. Normalmente iba a la iglesia, pero mi espíritu todavía estaba atado, no estaba muerto, estaba atado, porque el espíritu no muere. Sería una blasfemia decir eso, pero estaba atado mi espíritu. No me sentía, yo veía a otros hermanos danzar, yo veía a otros hermanos cantar, hablar en lenguas, y yo decía, ¿qué pasa conmigo? Veía hermanos que podrían estar prosperando también, y decía, ¿qué pasa conmigo? Ya tengo bastante tiempo yo aquí, ya han orado por mí, ¿qué es lo que pasa? No provenía del pastor, no provenía del que orara por mí, provenía de mí. Yo necesitaba liberarme. Yo necesitaba confesar el pecado. Yo me acuerdo que en ese tiempo, en una noche, que me quebranté totalmente, confesé mis pecados, los que estaban ocultos, los que nadie sabía, que el mundo no necesita saber, pero Dios lo necesita saber. Necesita saber si hay adulterio, si hay fornicación, si hay incesto, si hay mentira, si hay dolor, si hay resentimiento, si hay abuso sexual, si hay homicidio, hermano. Estoy sacando todos los que dice el Señor. Si alguien tiene homosexualismo, que se libere. Si tiene tentaciones hacia esa área, se libere. Es necesario que nosotros confesemos y rompamos, porque esta es la parte de la liberación. Yo te decía que el arrepentimiento es el principio de arrebatarle y de ser liberado. El arrepentimiento, porque lo demás es lucha. Tú ya aceptaste a Jesús, ya te bautizaste, pero el bautismo tiene que ser profundo. El bautismo tiene que ser una confesión profunda, no una regresión, una confesión de decir, Señor, yo hice esto, yo abusé, yo tuve dolor, yo tuve de resentimiento, yo tuve coraje, yo tuve envidia, yo tuve celos, yo robé, yo maldije, Señor, yo maldije a mi prójimo. Por lo tanto, es necesario que tú el día de hoy digas, Señor, me arrepiento de haber hecho juicio contra un hermano, de haber maldecido, me arrepiento de un día maldecir a mi padre, me arrepiento, Señor. El rey David decía, Señor, perdona mis pecados, los que me acuerdo y los que no me acuerdo. Por eso yo estoy dando este ministerio, porque muchos hermanos veo que siguen atados. De repente vienen esos ataques a la cabeza, como insomnio, como miedo, porque hoy voy a dar síntomas de eso, donde hay todavía esa guerra espiritual, donde todavía no hay una liberación, hay síntomas de eso que no se ha liberado. Aquí yo tengo apuntados varios de esos síntomas. Déjame decirte donde todavía hay esa parte, síntomas de armas espirituales. Te voy a dar síntomas. Hay divisiones, hay rebeldía, donde hay muchas ofensas, hay síntomas de que el espíritu demoníaco todavía está trabajando. Fíjate lo que te digo, te voy a dar más para que puedas entender que hay una guerra y no la vas a ganar solamente con carisma. Esto se gana con autoridad, poder. Eso se gana con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo necesita tu confesión, el Espíritu Santo necesita tu corazón. Te voy a dar armas espirituales que el enemigo tiene, que donde puede estar en una casa, donde puede estar en personas, donde hay muchas peleas, muchas divisiones, muchas rebeldía, donde hay ofensa. Esos son síntomas que hay espíritus y que hay demonios. Pueden ser en tus hijos, puede ser en tu esposo, puede ser en tu esposa. Esos son síntomas, hermano. Te voy a dar otro de los síntomas: miedo, pesadillas, depresión,
falta de sueño y demasiado estrés. Ese es uno de los síntomas donde hay espíritus demoníacos que están trabajando, y eso es por falta, hermano, de esas áreas. Nosotros debemos que ver esas áreas totalmente para que podamos entender. El enemigo busca cualquier cosa como el agua, cómo introducirse en los hogares, y necesitas tener todo este conocimiento, hermano, para que tú puedas tomar muy en cuenta. No lo dejes a la ligera, tómalo en cuenta, empieza a confesar y le quitas todas las armas a Satanás. Entonces empiezas a decirle al Señor: Señor, reprende en esta área, reprende todo espíritu, porque Dios ya tomó el poder. Cuando tú confiesas, Dios toma el poder. Quiero que volvamos, y más al rato voy a hablar sobre todo esto. Quiero que volvamos al libro de Salmos capítulo 32, hermano. Salmos capítulo 32, yo quiero que lo veamos muy bien. Y yo la semana pasada que estaba hablando sobre guerra espiritual, incluso saqué el Salmo 64, donde dice que Satanás hace una investigación exacta de vuestro más íntimo pensamiento. Te estoy diciendo que él sabe. Cuando tú no has soltado el pecado, cuando tú no has perdonado, Él lo sabe claramente, y también lo explica el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 3, y ahorita lo revisamos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: en mi gemir todo el día, dice, versículo 3, Salmos capítulo 32, versículo 3. Toma tu Biblia, hermano, me gustaría que tomaras tu Biblia para que estuviéramos nosotros conectados con esto. Y no solamente que yo lo esté leyendo, sino que tú puedas entenderlo, porque Dios te puede dar una visión y una perspectiva más fuerte o profunda de lo que estamos hablando, y eso sería muy bueno. Dice: mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Fíjate lo que dice: en mi gemir todo el día. No importaba cuánto tiempo estuviera hablando, no importaba cuánto tiempo estuviera, orando, no importa. Eso es lo que te expliqué hace rato. No importa cuánto ores, sigue sintiendo dolor, sigue habiendo escasez, sigue habiendo falta de trabajo, sigue habiendo problemas, sigue habiendo enfermedades. ¿Por qué? Porque dice el rey David: en mi gemir todo el día. Él estaba todo el día, pero aún así se estaban envejeciendo sus huesos, aún así estaba sintiendo dolor. ¿Por qué? Lo dice más adelante: porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. ¿Escuchaste? Se agravó sobre mí tu mano, está diciendo, perdón. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Escuchaste bien? Cuando el verano estaba floreciendo, dice, ni así florece. Y podemos ver que hay situaciones, hay meses donde dice, estos meses eran buenos, ahora están mal, ahora se está viendo esto. En este tiempo mi familia estaba bien, estábamos bien. ¿Qué está pasando? Porque aquí dice que mientras haya pecado, entonces todo va a estar seco, todo va a estar ya a punto de quebrarse. Mientras haya pecado, hermano, mientras no te conviertas bien a Cristo, mientras no lo aceptes bien a Cristo, vas a estar siempre secándote. Se va a secar y vas a secar lo que está a tu alrededor. Lo estamos viendo esto, iglesia, para quitarle las armas a Satanás. Y más adelante yo voy a enseñar mucho sobre oración, mucho, iglesia, muchísimo sobre oración. Pero lo principal es esto. Yo quiero que ahorita le puedes quitar la autoridad a Satanás, hermano, y él ya no va a poder golpearte, porque ya no tiene armas con qué trabajar, ya no tiene armas con qué acosarte, ya no tiene armas con qué meter pesadillas, con qué meter miedo, con qué atacar tu trabajo. Ya no tiene armas. Es necesario que ahorita confieses el pecado y le digas, hermano, cuando vayas a tu oración, ahorita deja que tu Espíritu Santo te empiece a revelar, que el Espíritu Santo te empiece a revelar lo que está oculto en tu corazón, verdaderamente pecados que hiciste, que no has confesado, porque el Señor sí perdona todos los pecados, pero tú necesitas confesarlo. Fíjate lo que dice: mi pecado te declaré. Fíjate lo que dice aquí, versículo 5, Salmo 32, versículo 5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Escuchaste? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesé, dice, declaré, confesé, no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6, hermano: por esto ahora a ti todo santo, fíjate, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Escuchaste? No se trata de una oración, se trata primero de una confesión, para que después la oración tenga respuesta. Claramente el rey David sabía de guerra espiritual. Salmos es un libro de guerra espiritual. Salmos es un libro de contestaciones. Salmos es un libro de revelaciones, donde David pasó todos esos procesos. El rey David nos podía enseñar, por eso el Dios Todopoderoso lo escribió. La Biblia dice claramente, como está escrito de mí en la ley, en los salmos, en los profetas. Jesús lo confesó, él lo decía: está escrito de mí.
te estoy revelando, dice el Dios Todopoderoso, en dónde está la atadura de tu vida, en dónde está la atadura en la que estás viviendo, te lo estoy revelando. Dice, por esto orará a ti todo santo, no toda persona, todo santo, todo aquel que ha sido limpiado, todo aquel que ha sido lavado, todo aquel que ha sido en esta hora perdonado. ¿Escuchaste? No toda persona, no el impío, no el inicuo, no el tibio, no dice tibio, mi hermano. Hoy tienes que soltar eso. No está hablando de los tibios. Por eso hoy los tibios oran y son reprendidos por el mismo Dios Todopoderoso. Aquí dice el rey David, se agravó tu mano sobre mí. Estaba diciendo que Dios mismo estaba diciendo, lo estaba reprendiendo el Dios Todopoderoso. Y la gente el día de hoy está viendo que no está confesando su pecado, está orando desde una injusticia, y el Dios dice no, que orare todo santo, dice, en el tiempo en que pueda ser hallado. Versículo 6, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Escuchaste? En la inundación de muchas aguas, lo que dice Mateo capítulo 7, que cuando venga las aguas y golpea aquella casa que está fundada sobre la roca, no va a pasar nada, no va a poder derrumbarte. Y hoy vemos lo contrario, vienen las aguas, ¡pum!, y está golpeando. Hay depresión, hay tristeza, hay ansiedad, hay problemas. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no estamos verdaderamente en esa dirección de santidad, en esa dirección de obediencia. En esta hora, hermano, yo te invito, confiesa el pecado, dile al Señor, soy pecador, Jesús, ayúdame a revelar mi pecado, ayúdame, Jesús, a confesar mi pecado. Órale al Dios Todopoderoso, órale al Dios vivo, al Dios grande, al Dios fuerte. Esto es guerra espiritual, no es una guerra de palabras, es una guerra de confesión, es una guerra de justicia, es una guerra de declarar para ser santos. No, iglesia, no se trata de decir, Dios, lávame, límpiame. No, primero debe que ser confesión. Límpiate, porque dice el Señor, ¿cómo puede poner el Señor vino nuevo en odres viejos? No puede poner más unción en ti, no puede contestarte si no liberas ese odre viejo, si no sacas ese hombre viejo. Confiesa verdaderamente tu pecado, hermano. Yo le hablo más a los que están tibios, que eso está peor todavía. Como quiera el pecador, como quiera el impío, y el santo, pero el tibio está peor todavía, hermano. Eso sí es peor todavía. Aquel que está en tibieza es lo peor, hermano. No, a lo mejor muchos no te lo dicen, y la gente te dice, estás bien, vas por buen camino. No, mi hermano, aquí yo te hablo directo. El tibio no va por buen camino, o es todo o nada, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 22. Gracias a todos los hermanos que siguen conectados en esta noche conmigo. De verdad, te lo aseguro, yo sé que es de grande bendición esta palabra, porque esto ha funcionado en mi vida. Yo conozco, escúchame, hermano, yo conocí la carencia, yo conocí la enfermedad, yo conocí la adicción, yo conocí todas esas áreas con personas de brujería, conocí esas áreas, conocí el área de la masonería. Hermano, yo estoy confesando esas áreas fuertes, esas áreas demoníacas. Yo conozco esa oscuridad. En una de las liberaciones, hermano, que en casa de Jesús no es una, hay muchísimas liberaciones. Déjame confesarte esto, hermano. Déjame más bien compartirte esto. La palabra de Dios la palabra de Dios me mostró, y el mismo demonio dijo, no puedo hacerte nada a ti porque Dios está contigo. ¿Y sabes por qué? El demonio, cuando estaba liberándose, el demonio decía, yo te conozco. Le decía, fíjate, él me decía, yo te conozco, y le digo, yo también te conocí, pero ahora conozco la luz, ahora conozco la verdad, ahora conozco la santidad, ahora conozco el arrepentimiento. Hermano, si yo te confieso todo esto, es para que conozcas que no simplemente lo aprendí, lo viví, hermano. Yo estuve en las tinieblas, estuve no solamente por encimita, yo estuve en las profundidades de esas tinieblas, hermano. Yo estuve en esas profundidades donde hablabas con espíritus, ya hablabas así, físicamente estabas hablando, hermano. Yo conocí esas profundidades, y no lo aprendí para dártelo, sino que las conocí, hermano, y al momento que yo las conocí, las estoy compartiendo, porque sé cómo liberarte, cómo arrancar. Cuando yo voy a la palabra de Dios y el Señor me muestra, decía, pero Señor, ¿por qué sigo atado? ¿Por qué los demonios me siguen atormentando? ¿Por qué? Y el Señor me mostraba, porque no has confesado totalmente tus pecados. Aceptaste mi nombre, pero te lo estás poniendo, pero por dentro no te has liberado. No puedo poner vino nuevo en odres viejos. No puedo poner, como decía el Señor, tela nueva, un remiendo
en un vestido viejo porque se rompe. Necesitas verdaderamente romper. Por eso el Señor Dios Todopoderoso, cuando dice que Él es el alfarero y nosotros el barro, el Señor no recubre por encima, como dice la palabra de Dios en Ezequiel 13, pastores que recubren por encima, profetas que recubren lodo por encima. El Señor te agarra, te derriba, te rompe en pedazos y te vuelve a formar. Eso es lo que muchos hermanos necesitamos ahorita, quebrantarnos, rompernos en pedazos, para que Dios pueda otra vez. Escúchame bien, hermano, ¿qué instrucción le dio el Padre Dios Todopoderoso a Josué? Fíjate, la instrucción le dio, dice: no te apartes de mi ley, ni de día y de noche, dice, y en todo lo que hagas serás prosperado. Y dice: y nada os hará frente. ¿Escuchaste? Y nada os hará frente. Dice: no se aparte de mi ley, mi instrucción. No le dijo Josué: en cuanto ores, lo que ores, como ores, yo te voy a escuchar. Digas lo que digas, Josué, yo voy a estar contigo. No, mi hermano, Dios dio una instrucción bien clara y dijo: Josué, no se aparte mi ley de ti, ni de día ni de noche. Medita en ella y serás prosperado en todo lo que hagas, y estaré contigo como estuve con Moisés, porque Moisés meditaba en la palabra, Moisés se la pasaba en el altar. Entonces, guerra espiritual no es ir a un curso de oración, no es ir a un curso que, en iglesia hay un curso de oración, en iglesia no, mi hermano. Necesitas santidad, obediencia, necesitas justicia, confesión de pecados. Gracias a los hermanos que siguen con nosotros, gracias por seguimos hablando de esto. ¿Te parece si nosotros seguimos hablando de todo esto? Vamos a seguir en el versículo, en libro de Salmos capítulo 32. Ahorita Satanás está siendo amarrado tremendamente. Dios bendiga a mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Y luego dice la palabra de Dios: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación. Con cánticos de liberación me rodearás. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí está hablando el Dios Todopoderoso. Por eso dice abajo Selah. Dice el Dios Todopoderoso, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Escuchaste? No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Hoy necesitamos profundizar, mi hermano. Necesitamos ver verdaderamente. Yo te aseguro que muchos van a subir testimonios de que ellos verdaderamente fueron liberados, que ya no hubo una media liberación, sino verdaderamente sí hubo un rompimiento, y el Señor está contestando. Te lo aseguro, iglesia, porque la Biblia lo asegura. Te aseguro que hoy Dios va a contestar si tomas esto que te estoy dando como lo dice la palabra. No lo estoy dando que Dios me dio un sueño para ti, que hoy el Señor va a estar sobre tu casa, que hoy el Señor va a estar sobre tus hijos. No, mi hermano, Dios no va a estar sobre nadie si no se arrepiente. Dios no va a estar guardando a nadie si no confiesa su pecado. Dios no va a extender sus alas si no confiesas el día de hoy tu pecado y te arrepientes en el nombre de Jesús de Nazaret. Se tenía que decir y se dijo, mi hermano. Esta es una verdad, y una verdad grande, mi hermano. Fíjate lo que dice: muchos dolores habrá para el impío. ¿Escuchaste? Muchos dolores habrá para el impío. Versículo 10: mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Escuchaste esto? Para el pecador, para el impío, muchos dolores, pero dice: más que el que espera en Jehová le rodea. Esperar es el que está confesando, es el que se está liberando. Quiero llevarte a otro capítulo, en el versículo 38. Si tú me acompañas en el capítulo 38, hermano, de Salmos, capítulo 38. Gracias a todos mis hermanos. Capítulo 38, versículo 1. Examinemos esto. Yo tengo mucho que compartirte, hermano. Tengo un estudio grandísimo de todo lo que te estoy compartiendo. Es grandísimo lo que vamos a ver, y te lo aseguro que muchos de ustedes van a caminar en una unción tremenda, en un fuego tremendo, donde Dios te va a empezar ahora sí a utilizar, porque ya estás lleno de su presencia, ya estás lleno del Espíritu Santo. Jehová, dice el versículo 1 del capítulo 38 de Salmos: Jehová
Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, dice, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Fíjate lo que dice, no hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay sano, o sea, nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Escuchaste? ¿A causa de qué? De mi pecado no hay, dice, paz, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. ¿Escuchaste? Dice, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Fíjate el dolor tan grande que estaba pasando el rey David, que lo confiesa en el versículo 5. Fíjate cómo el rey David pasó un tremendo pecado, no como nosotros que estamos en la gracia, pero el rey David, fíjate lo que estaba pasando. Dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado, dice, en gran madera. Ando enlutado, dice, todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran madera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Versículo 9, Señor, delante de ti estén todos mis deseos. Dice, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor. Aún la luz de mis ojos, dice, me falta ya. ¿Por qué? No era porque estaba viejo, era porque había pecado. Hay una respuesta al pecado, que es la dádiva del pecado es muerte, separación. Él ya no sentía el fuego del Espíritu Santo, él ya no sentía la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? A causa del pecado, hermano. Entonces lo que debemos que hacer nosotros es confesar vuestros pecados, como dice la palabra del Dios Todopoderoso, para atar al enemigo. Gracias, de verdad, es un gozo que muchos hermanos estén en esta noche con nosotros, que estén tomando esto, que estén recibiendo esta palabra del Dios Todopoderoso. Yo quiero compartirte, quiero que vayas al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 28. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 28. El arrepentimiento, hermano, es un mandamiento que te va a liberar de todo juicio, te va a liberar de toda atadura del enemigo. El arrepentimiento te va a liberar y el arrepentimiento va a atar a Satanás. Eso lo dice el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 28. Si tú me acompañas, gracias a los hermanos que siguen al pendiente, que se siguen conectando más. Yo sé que para muchos ya saben esto, y como son sabios, por eso le cambian. Aunque vivan atados, para ellos es temporal, dicen, y esto no es temporal, mi hermano. El libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 28, nos enseña esto. Dice, ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Estaba diciendo, escúchame bien, le estaba diciendo en esa parte que no hay Dios que pueda liberar del furor ni de la mano del Dios vivo. No hay otro Dios, no hay otro santo, solamente el único que te puede liberar es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo vemos esto también en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 17, si tú me acompañas. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo... perdón, hermano. Quiero que vayas a segunda de Timoteo. Discúlpame. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Gracias a los hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Mi hermano Antonio dice, se tenía que decir y se dijo. Así es, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Gracias a los hermanos que están con nosotros. Gracias, de verdad. Es un gozo yo siempre compartir con ustedes. Es un gozo lo que estoy compartiendo. Yo te lo decía, mi hermano. Esto no es porque lo aprendí. Es porque Dios me permitió. Él no me llevó, sino Él tuvo misericordia mientras yo estaba en todo este mundo de obscuridad, y tuvo misericordia y me rescató. Pero quiero que vayas a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 y versículo 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 y versículo 26. Gracias. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Escuchaste? Que se arrepientan. Y aquí dice, dice, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Puedes ver que no hay otro poder para salir del lazo del diablo que el arrepentimiento. Lo estamos viendo. Hay una palabra que es profética. Hay una palabra que el día de hoy va a liberarte a ti. Dice
que con mansedumbre corrija, o sea, efectivamente con mansedumbre corrija, dice, y conceda que se arrepientan para conocer la verdad, para conocer que dice la verdad, como dice la palabra de Dios, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, dice, a voluntad de él, a voluntad del diablo están atados, están cautivos. Cautividad quiere decir atados. Entonces muchos están atados el día de hoy, muchos están esperando que se acabe esta cuarentena para hacer sus pecados, para salir al mundo, para emborracharse, para perderse en el mundo, para seguir fornicando, para seguir adulterando, para seguir buscando mujeres. Si mira mi hermano, cuando yo empiezo a hablar de santidad, todo el mundo le cambia, dice, me está hablando a mí. Sí, el demonio no aguanta esto, mi hermano, eso no lo aguanta el demonio. Por eso tú puedes ver que muchos siguen atados, y es necesario que nosotros como pastores hablemos la verdad, hablemos esto, mi hermano, hablemos la verdad. Otra de las cosas que te voy a decir, hermano, cómo se libera el día de hoy del juicio, cómo se libera del lazo de Satanás. Yo te dije confesando el pecado. Otra de las cosas, debemos que confesar si nosotros hemos juzgado a alguien. Si tú has juzgado a alguien, debes que confesarlo el día de hoy. Tienes que hacer una confesión y decir, Padre, en el nombre de Jesús, si yo he juzgado a alguien, el día de hoy perdóname en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Gracias a los hermanos que siguen conectados. Yo sé que muchos le ponen como diciendo, híjole, ya está el pastor Rafael, este sí habla directo, este sí habla verdaderamente como dice la palabra, mejor le cambio, este sí no anda con doble vuelta. Y esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso, del Dios vivo. Sí, hermano, es que a mí no me gusta darte una palabra para sobarte el pecado. A mí no me gusta sobar la joroba. A mí me gusta verdaderamente decir la verdad como se dice, hermano. Y dice la palabra de Dios, yo lo decía, ya hasta se me fue ahorita la escritura que estaba hablando. Deja acordarme de esa escritura, si alguien por ahí me ayuda de lo que estaba diciendo. Estamos viendo segunda de Timoteo. Se me fue la escritura que iba a empezar a dar, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo, ok, pero vamos a otra de las escrituras. Quiero que vayamos a segunda de Timoteo aquí mismo. En segunda de Timoteo, mi hermano, quiero que vayamos a esto en el nombre de Jesús. Segunda, déjame ver, hermano. Déjame llevarte a esta palabra. Dice, quiero que vayas al libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Gracias, gracias a los hermanos que es con segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Gracias a los hermanos que siguen conectados. Gracias, Dios bendiga tu vida. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores, como dice la palabra de Dios. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Escuchaste? Amadores de los deleites más que de Dios. Dice traidores, aquí dice infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Escuchaste? A estos evita. El Señor está diciendo, iglesia, gracias a los hermanos, yo sé que sí me sigo escuchando, dice el Señor, sepárate. El Señor está hablando de una separación. El Señor no te está dejando vivir como en el mundo ni con los del mundo. El Señor te está diciendo, tiene que haber una separación. Lo dice muy claramente la palabra de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aún dentro de la iglesia, si hay este tipo de hermanos, tienes que evitarlos, tienes que separarte. El Dios Todopoderoso manda todo eso y no le estamos golpeando, no le estamos dejando. Si nosotros debemos que ser sabios en toda vuestra manera de vivir, como dice la palabra de Dios. Esto también te libera, esto te separa, esto rompe, eso azota a Satanás, hermano. Entonces nosotros podemos ver que seamos liberados del lazo de Satanás, y no es por oración, es por arrepentimiento. La palabra de Dios Todopoderoso dice, claramente nos dice la palabra de Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Ves cómo no es por la liberación? ¿Ves cómo muchos están reprendiendo, están orando
pecando, pero no dejan el pecado, no se separan del pecador, no se separan del impío, no se separan de los que no quieren con nada con Dios. Aquí lo dice, ese es un mandamiento, mi hermano, ese es un mandamiento. Tal vez otros te dirán que no te pasa nada, sí te pasa, hermano, porque aquí lo dice claramente en el nombre de Jesús, dice, a estos evita, a estos apártate, dice el Dios Todopoderoso. Es necesario, hermano, que tú en esta hora seas sabio en tu forma de vivir, y seas sabio con los que viven y con los que están a tu alrededor. Es necesario que nosotros tomamos mucha sabiduría y aprendamos todo eso. ¿Cuántos tienen gozo en esta hora en el nombre de Jesús? A todos los hermanos que me estén viendo, quiero mandarles un fuerte saludo. Gracias por estar con nosotros. Gracias de verdad, hermanos, por recibir esta palabra. Entonces, yo te invito, hermano, que sigamos viendo otra de las escrituras. Ya vimos nosotros en segunda de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 3, perdón, acabamos de ver capítulo 3. Nosotros debemos que buscar el arrepentimiento. Entonces, hermano, creo que vamos Joel capítulo 2, versículo 12. Gracias. El verdadero arrepentimiento habla de cuánto has muerto a la carne, hermano. Eso es lo que habla, que el verdadero arrepentimiento habla de cuánto has muerto a la carne, y nosotros lo vamos a ver en Joel capítulo 2, versículo 12. A todos los hermanos, en el libro de Joel capítulo 2, versículo 12, si tú me acompañas en el nombre de Jesús, el libro de Joel capítulo 2, versículo 12. Gracias. Por aquí me voy a ir rapidito, hermano, al libro de Joel capítulo 2, versículo 12. De verdad, comparte todo esto, hermano, comparte todo esto, porque eso es necesario que la iglesia el día de hoy lo tome muy en cuenta, lo tome demasiado en cuenta. Oseas, Joel capítulo 2, versículo 12. Del versículo 12 al versículo 18 dice, porque dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos, fíjate lo que dice, por eso dice Jehová, convertíos, dice, a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento, con ayuno, con lloro y lamento. Está diciendo el Señor, con ayuno, con lloro, está diciendo que rompas, que te quebrantes, y con lamento, que pidas misericordia. La palabra lamento es me arrepiento verdaderamente, perdóname Señor, y hoy podemos ver una confesión muy por encima, una confesión muy artificial. No hay un quebrantamiento del corazón. Déjame decirte que no te debes que decir, mira, el hermano está llorando, está arrepentido solamente. No, él tiene que quebrantarse más, tiene que pedir bastante misericordia para que se suelte del lazo del diablo. Dice la palabra de Dios, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, dice la palabra de Dios. Dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice, y el que se duele y que se duele del castigo, puedes ver, y que se duele del castigo, quién sabe si volverá. Quiero que vayamos al versículo 14. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Está diciendo, quién sabe. Está diciendo el Señor, no me es suficiente que tú el día de hoy, no me es suficiente que el día de hoy me pidas por encima. Quebrántate, porque quién sabe. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque la misericordia depende de Él. La misericordia depende del Dios Todopoderoso. La misericordia depende de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 15. Tocad trompeta en Sión, dice la palabra de Dios. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno y convocad asamblea. Una de las cosas, el ayuno lo que hace, yo lo decía claramente, el ayuno lo que hace es hacer morir, decirle, Señor, mira, yo te presento este ayuno por mis pecados. ¿Te acuerdas que nosotros lo vimos en la administración pasada, que yo hablé sobre el ayuno? No directamente sobre el ayuno, sino verdaderamente que nosotros ayunemos, no para que Dios conteste vuestras oraciones, sino primero para que haga morir la carne, sino primero para que haga. ¿Qué fue lo que pasó en el libro de Mateo? Capítulo 4, cuando dice el Señor Dios Todopoderoso, versículo 1, que el Espíritu Santo introdujo a Jesús al desierto, lo metió al desierto. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Espíritu Santo? Meterlo en ayuno. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso, que era nuestro Señor Jesucristo, entró al desierto para hacer morir lo que Él no era. Y el ayuno te va a enseñar a hacer morir lo que tú no eres. Tú eres espíritu, tú no eres carne. Porque hoy muchos ponen al revés. Dice, cuerpo, alma y espíritu. No, mi hermano, primero
el Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Pero como le estamos dando mucha autoridad y mucha importancia a la carne, por eso el hombre ahorita es este cuerpo, alma y espíritu. La gente hoy en día quiere sanar a muchas personas con mucha medicina, pero sin arrepentimiento. La gente el día de hoy quiere sanar de su cuerpo con mucha medicina, pero sin arrepentimiento. Y eso lo estamos viendo cuando mucha gente está sobre el cáncer. Yo hablaba mucho sobre esto. Por eso puedes ver que el cáncer hacen mucha quimioterapia, y el cáncer lo que está haciendo es haciendo morir las células de tu cuerpo, pero no se ve el cáncer, sino que el cáncer sigue estando ahí, y vas a terapias y terapias. He visto tantos milagros, hermanos, respecto al cáncer, respecto a esto. Si Dios tiene misericordia, no es si yo, es si Dios tiene misericordia, si se arrepiente y el cáncer también se va. He visto gente sanada de SIDA, hermano, gente sanada de SIDA, que ha llevado los papeles cuando tenía SIDA en la iglesia. Por eso no me hablen, hermano, de ídolos. Dios es un Dios de arrepentimiento. Tú no necesitas arrodillarte a ningún barro, a ninguna piedra, a ninguna madera, ni a ninguna cerámica. Tú necesitas arrepentirte solo con Dios y decirle: Padre, me arrepiento en el nombre de Jesús de todos mis pecados. ¿Cómo puedo conocer qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? Te voy a dar citas. ¿Cómo puedo saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? Quiero, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, en todas las Biblias. Hasta si hay hermanos que me están viendo que son católicos, ve a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, lo vas a encontrar en adelante. ¿Qué es lo que agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, también lo vas a encontrar, qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Por si hay un hermano que me está viendo, tienes en este momento que ir a esas citas o lograr todo tipo de hermanos, que yo sé que hay muchos hermanos que se conectan, que son católicos, que se han conectado conmigo, y yo te invito para que salgas de todo eso, hermano, para que conozcas ahora sí al Dios vivo. Ahí vas a ver qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Ahí sí no te estoy diciendo yo, porque dicen es que el pastor está diciendo unas cosas. No, ahí te lo va a hablar directamente el Dios Todopoderoso. Entonces nosotros estamos viendo aquí que el ayuno hace morir la carne. Y esto es lo que digo. Por eso puedes ver personas que no mueren, que solamente se abstienen un poco, pero no mueren. Necesitas ayuno en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 16: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos. Dice: congregad a los niños y a los que maman. Escúchame bien, estaba hablando de todo. Salga su cámara, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Fíjate, salga de su cámara el novio. Está diciendo que el arrepentimiento hace y prepara la venida de Cristo. El arrepentimiento hace que Jesús venga por su pueblo. Aquí lo estamos viendo claramente, aquí lo estamos aclarando. El arrepentimiento no es la oración. El arrepentimiento hace que Jesús salga de su lugar donde estaba el novio y venga por la iglesia. Lo dice claramente: entre la entrada y el altar, dice, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo. Nosotros fuimos llamados reyes y sacerdotes. Nosotros esta palabra es para ti, esta palabra es para mí, esta palabra es para todos los que estén escuchando en esta hora, si quieren una verdadera liberación y ganar la guerra espiritual, como dice: oh, a tu pueblo, para que las naciones, dice, se enseñoreen, entre el altar y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Dice: porque han de decir de entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y es lo que mucha gente ahorita sobre el cristiano se están burlando de nosotros. Muchas veces dicen: ¿dónde está tu Dios? No que Dios te prospera, no que Dios te libera, no que Dios te sana. ¿Y sabes por qué estamos haciendo que nosotros blasfeme el nombre de Jesucristo? Porque nosotros mismos no nos hemos arrepentido verdaderamente del pecado. Por eso ellos se dicen: a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que te prospera? ¿Dónde está el que te libera? ¿Dónde está? Aquí lo está diciendo claramente. Tenemos que quebrantarnos, iglesia, para que Dios aderece mesa delante de vosotros en presencia de vuestros angustiadores. Sabemos que tenemos grandes promesas delante de vosotros, pero no se están haciendo visibles porque el mismo pueblo no ha entendido que lo que le agrada a Dios es el arrepentimiento, es el quebrantamiento del pecado. Lo dice, vamos a seguir, y dice: y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios está dispuesto. Aún hay tiempo, iglesia, aún hay tiempo que te arrepientas, aún hay tiempo de eso, hermano.
Entonces, un verdadero arrepentimiento es estar muerto a la obra de la carne. ¿Escuchaste? Es estar ya muerto a la obra de la carne, hermano. Gracias a todos los hermanos que en esta noche nos vieron. Gracias a todos los hermanos que en esta noche asistieron y que están escuchando esta palabra. Yo voy a seguir hablando de esto mucho más adelante. Gracias, de verdad, comparte esto, hermano. Ya vimos Proverbios capítulo 28, versículo 9. Tómalo, compártelo a los hermanos que el día de hoy solamente están buscando cómo orar. Pastor, es que yo quiero que mi hijo llegue. Pastor, es que yo quiero que mi matrimonio se restaure. Pastor, es que yo quiero que mis finanzas se restauren. Voy a seguir hablando muy profundo sobre esto porque es necesario que atemos y quitemos todas las armas a Satanás. Te lo aseguro que muchos van a ser liberados. Aquí dice la palabra de Dios que Jesús es solícito y está preparado y está presto para sanarte, para liberarte. Mi Señor Jesucristo ha puesto sus llagas por tu vida. Así es que, hermano, en el nombre de Jesús, gracias, muy buenas noches. Saludos a todos los hermanos que están compartiendo esto, que lo compartieron. Mi hermana Ruth Maday. Y pronto voy a hablar mucho sobre salir de esa atadura de idolatría, de esa atadura de tradiciones paganas, de esa atadura de tradiciones del mundo. Voy a seguir a hablar, hermano. Debemos que sacar a esos hermanos de la ignorancia. Debemos que sacar a esos hermanos, por más que quieran convertir la palabra, no se puede. Que quieren más bien engañar con la palabra, no se va a poder. Dios va a traer liberación. Gracias, bendiciones. Antes de despedirme, déjame mandar saludos. Mi hermano Arias, mi hermana Laurita, mi hermana Ayelín, mi hermana Angie, Josefina, mi hermano Ernesto, Dios te bendiga. Gracias, mi hermana Cristina, mi hermano Mario, mi hermana Araceli, mi hermana Denise, mi hermano Ciro, mi hermana Dier, mi hermana Karina, mi hermana Liz, mi hermana María Díaz, mi hermana Teresa Ortega. Gracias a los hermanos, mi hermano Casillas. Mi hermana Marlene, mi hermana Ceci Trujillo, Dios te bendiga. Los extraño a muchos. Mi hermano Adrián Macías, mi hermana Ruth, mi hermano Ricardo Vallejo, mi hermana Josefina, mi hermano Antonio Arias. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Ariam, Dios te bendiga. Mi hermana Ana, mi hermana Norita, mi hermana Rosa Isabel, mi hermana Luz Negrete. Gracias a todos los hermanos. Mi hermana Cristina López. Estoy revisando aquí mi hermana Sareí, Marisela. Gracias, hermanos. No alcanzo a mandarlos todos, pero dice Mailis, hermana Mailis, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Mi hermana Yasmina Sams, gracias. Saraí, bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Espero haya sido de grande bendición todo esto. Mi hermana Adela, gracias. Dios bendiga tu vida, iglesia. Voy a seguir orando. Déjame decirte algo, hermano. Si tú tienes peticiones, los puedes mandar por medio de de Face, nos puedes mandar y nosotros no ignoramos, nosotros estamos apuntando tus peticiones y nosotros lo vamos a llevar a ese lugar de intercesión, a ese lugar de arrepentimiento. Vamos a estar orando por tu vida, vamos a estar orando por tu casa. Y yo te invito de verdad, si tú quieres mandarnos por ahí peticiones, pastor, quiero que me acompañen en la oración, con todo gusto. Gracias, hermana Lolis. Con todo gusto vamos a estar orando por tu vida, vamos a estar acompañándote, hermano. Entonces, mi hermana Lupita Ábalos, Dios te bendiga. Mi hermana de la Goleta, saludos, hermanos. Gracias. Vamos a estar nosotros al pendiente, hermanos. Nosotros somos Casa de Jesús, estamos en Morelia, Michoacán. Gracias. Por ahí mis hermanos van a poner la dirección de la iglesia, si me ayudan a compartir. Para los que estén en Morelia, es un lugar verdaderamente donde se mueve el poder del Espíritu Santo, de santidad, de obediencia, de fe, de misericordia. Gracias, está Dios haciendo grandes obras en este ministerio. Nosotros lo veníamos haciendo, lo veníamos diciendo. Hay 2 clínicas de rehabilitación, una de mujeres y una de varones, que es totalmente gratis. No se cobra ni un peso. Lo único que nosotros pedimos es que lleguen y por su propia voluntad puedan internarse, y que la familia también pueda acompañarlos los días de congregación, para que haya la sanación de la persona y la sanación de la familia también. Así es que, hermano, gracias. Dios te bendiga, que pasen muy buenas noches. Dios haga prosperar la obra de tus manos. Dios traiga sanación, Dios traiga el Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu casa. Dios te llene de sabiduría, de entendimiento. Gracias, hermano, por compartir esto y gracias por recibirlo. Me despido, muy buenas noches, muchas bendiciones. Gracias, mi hermano Fernando, gracias, mi hermano Arias, gracias, muy buenas noches, bendiciones, hermanos, los queremos, bendiciones.